Bienvenidos, queridos docentes y queridos compañeros, a este video educativo. Mi nombre es María Fernanda Cubas Pereira, estudiante del quinto ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Señor de Sipán. El día de hoy voy a comentarles un poquito acerca de los signos vitales. Los signos vitales son aquellos que van a reflejar las funciones esenciales del cuerpo, como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. En este caso, el médico va a poder observar, medir y vigilar los signos vitales para evaluar pues, nuestro funcionamiento físico, es decir, si tenemos vida. Primero vamos a hablar de la temperatura corporal. Es un rango de temperatura típico que se va a encontrar en los seres humanos. El valor normal que sería en un adulto es el de 36.5. ¿Qué pasa si tenemos valores que oscilan entre 37 y 37.5? Hablamos de una febrícula. Si tenemos mayor a 37.5, 38, hablamos ya de una fiebre, y si hablamos de más de 41 grados de temperatura, pues es una hipertermia. Igual hablaríamos de una hipotermia cuando nuestra temperatura es menor a 36 o 35 grados. Tenemos distintos rangos de valores según la edad, ¿no? La edad, por ejemplo, de un recién nacido, un lactante, un preescolar, un escolar, un adolescente, un adulto mayor. ¿Cómo vamos a poder tomar la temperatura corporal? Pues a través del uso de un termómetro como el que tengo yo aquí. Este termómetro se puede utilizar de manera axilar, de manera lingual, para poder tomar la temperatura de nuestro paciente. La que normalmente usamos pues es la temperatura axilar, ¿no? La toma en la axila del paciente. ¿Cómo vamos a poder evaluarlo correctamente? Primero, indicarle a nuestro paciente siempre que pues tenemos que colocarle este termómetro que es de mercurio en su axila para poder determinar si tenemos una temperatura normal o si hay fiebre, si él presenta fiebre o tenemos una baja temperatura. Siempre tenemos que mencionarle al paciente qué es lo que vamos a realizar. Siguiente signo vital que vamos a poder definir el día de hoy es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se define como un número de contracciones del corazón o las pulsaciones por unidad de tiempo. Se mide pues en condiciones determinadas y se expresa bajo pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto a nivel del corazón. El punto más accesible y común para la toma del pulso es el pulso radial, ¿sí? Que sería aquí, casi a la altura de la muñeca. Los valores normales, por ejemplo, en un adulto oscilan entre 70 o 60 a 100. Si hablamos que el paciente presenta un valor mayor a 100, hablamos de que presenta una taquicardia. Y si es que el paciente pues presenta menor valor a 60, hablamos de una bradicardia. Aquí pues utilizamos, ¿qué nos va a ayudar? Un reloj para saber cuánto tiempo vamos tomando las pulsaciones de nuestro paciente. Igual siempre hacerle mención de lo que vamos a realizar. Siguiente signo vital que vamos a evaluar sería la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. El resultado se va a registrar en números. El primer número va a indicar la presión sistólica y el segundo número la diastólica. La sistólica es la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. ¿Cómo vamos a medir la presión arterial? A través del uso de un tensiómetro y de un estetoscopio, como los que tengo aquí. Este es un tensiómetro, ¿sí? El que comúnmente usamos. Y también tenemos nuestro estetoscopio, que es este de aquí, ¿no? El estetoscopio se puede colocar en la arteria braquial, en la altura del antebrazo, y colocamos a la altura de 3 dedos por arriba el tensiómetro. También tenemos ahora, con el avance de la tecnología, los tensiómetros digitales que nos van a facilitar pues la toma de esta presión, que es este de aquí. Colocamos igual, verificamos el pulso braquial, ahí colocamos el tensiómetro, ¿sí? El paciente tiene que estar con el brazo descubierto, no podemos hacer la toma de la presión arterial por encima de la ropa, siempre indicarle al paciente que es para poder lograr la toma de su presión y saber si tiene, por ejemplo, o está presentando hipertensión o hipotensión, ¿sí? Este es un tensiómetro digital.
Vamos a hablar acerca de los valores. Lo normal en la presión sistólica, es decir, la primera, oscila entre 80 a 120 y la diastólica entre 60 y 80. Cuando hablamos de una hipotensión nos referimos que la presión sistólica es menor a 80 y en la presión diastólica es menor de 60. Cuando hablamos de una prehipertensión, cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica de 120 a 139 y una presión diastólica entre 80 a 89. Ya hablaríamos de una hipertensión grado 1 cuando el paciente presenta una presión arterial que oscila entre 140 a 159 en la presión diastólica y en la presión sistólica, perdón, y en la presión diastólica oscilaría entre 90 a 99. En el caso de una hipertensión de grado 2, la presión arterial sistólica oscila entre 160 a más, y en el caso de la presión diastólica, de 100 a más. Una crisis hipertensiva, que ya es se considera como una emergencia médica, hablaríamos de una presión arterial sistólica superior a 180 y una presión arterial diastólica superior a 110. Cabe hacer mención de que cuando utilizamos el tensiómetro y el estetoscopio de la forma convencional sin que sea digital, hablamos de los ruidos de Korokov. Aquí, en la toma de esta presión, vamos a escuchar en la primera fase la presión sistólica, se toma como la presión sistólica, y la fase 5 de los ruidos de Korokov, que es el último ruido que vamos a escuchar, se va a tomar como la presión diastólica. Siguiente signo vital sería la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de respiraciones por minuto. Generalmente lo vamos a medir cuando el paciente pues esté en reposo, ¿no? Simplemente pues se va a contar la cantidad de respiraciones durante un minuto, contando pues la cantidad de elevaciones del tórax que va a presentar el paciente. Nuevamente indicarle al paciente que pues si tenemos una camilla se recueste para poder realizar la toma adecuada de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los valores? En un adulto varía entre 15 a 20 pulsaciones por minuto. Cuando tenemos que el valor es mayor a 20, hablamos de una taquipnia. Cuando tenemos que el valor va menor a 12, hablamos de una bradipnia. Y cuando hablamos de que hay una suspensión de la respiración por algunos segundos, hablamos de una apnea. Por último, tenemos al siguiente signo vital, que sería la oximetría de pulso. La oximetría de pulso se mide a través de un pulso oxímetro, que es como el que vemos en la imagen y como el que tengo aquí, en donde el paciente va a colocar su dedo índice, el dedo índice, en este aparatito para poder realizar la toma correcta de su oximetría de pulso, ¿sí? Que es decir, la saturación de oxígeno. Esto va a servir para que midamos de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente, ¿no? Sin tener que tomar, por ejemplo, una muestra de sangre. ¿Cómo tenemos que indicarle al paciente? Primero, que coloque su dedo índice dentro del aparatito. La mano tiene que estar colocada debajo de una superficie, como en la imagen, por ejemplo, de una mesa, ¿sí? Los valores de esta oximetría de pulso, lo normal es que oscile entre 95 a 99%. Hablamos de una hipoxia leve cuando el valor de nuestra oximetría de pulso del paciente oscila entre 91 a 94%. Una hipoxia moderada, hablamos de los valores entre 86 a 90%, y una hipoxia severa mayor a, menor a 86% de saturación de oxígeno. Estos son los valores de los signos vitales y he podido explicar un poco de la manera correcta de la toma de los mismos. No he podido apoyarme de un familiar en esta oportunidad, pero he podido practicar normalmente con algunos amigos en común para que me puedan ayudar a poder practicar la correcta toma de estos signos vitales para poder aplicarlos más adelante a mis futuros pacientes. Muchas gracias por su atención y que tengan ustedes un bonito día. Gracias.